Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El video de hoy se llama Acerca de la verdad y la mentira en Nietzsche. De hecho, para ser más exacto, el video debería llamarse Acerca de la verdad y la mentira en Nietzsche y acerca del hombre bueno y de la maldad. Pero por una cuestión de economía de palabras, lo he decidido dejar así con los conceptos correlativos de verdad y mentira. Bueno, hay varias cosas para decir acerca de la filosofía de Nietzsche. Primero que eh, hay algo muy curioso acerca de su obra que tiene que ver con el hecho de que su filosofía, su pensamiento, está desparramado a lo largo de distintas obras y de hecho cada una de sus obras tiene un marcado tono personal y casi autobiográfico. Cada obra tiene el sello de sus emociones y puesto que lejos de ser una obra académica, rigurosa en el término de aséptica terminológicamente o con una metodología clara en su discurrir o en su discurso, la filosofía de Nietzsche suele ser bastante intempestiva, suele reflejar básicamente la propensión y la tendencia emocional o temperamental del autor. Por ejemplo, Hacia los Zaratustra, que es un libro del 80 y pico, de 1880 y pico, es un libro que Nietzsche ha llamado su mejor obra o su regalo, su máximo regalo para la humanidad o para los hombres. Y es un libro que francamente, y de hecho sí, está muy bien escrito y es muy agradable de leer porque es muy literario de leer y ahorra todo tipo de dureza o de, o de complejidad terminológica o de complejidad deductiva o racional, porque francamente está lleno de simbolismo y es una obra muy artística, muy poética de leer. No, muy distinto es, por ejemplo, un libro muy próximo que es Más allá del bien y del mal, que ahí tiene unas partes de aforismos, por cierto, donde si bien el contenido es bastante similar o semejante a lo que encontramos en Hacia los Zaratustra, allí ya tenemos una cuestión de, bueno, de un rigor expositivo de otra índole. Otro libro de Nietzsche es El origen de la tragedia. El origen de la tragedia es el primer libro de Nietzsche y todavía adolece de cierta proximidad con la oratoria o la retórica de las escuelas, de las academias. Es lo que Nietzsche llamaba que aún poseía ese tufillo a hegelianismo. De hecho, si uno analiza lo dionisíaco y lo apolíneo, uno podría pensar que se trata de tesis y antítesis cuya síntesis vendría a ser la tragedia que reúne ambas partes. Bien, en este video yo quiero hablar del concepto de verdad y de mentira. Hay otro texto, un opúsculo, uno de los primeros opúsculos de Nietzsche, que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Pero yo, más que ceñirme a un ordenamiento, a una exposición clara de algún texto específico de Nietzsche, lo que quiero hacer es más bien una especie de reflexión propia personal, que de hecho parte de trabajos de investigación que yo estuve realizando en la facultad. Lo que sigue es una conclusión de un trabajo de descripción que yo estuve haciendo para cierta materia, que, y acá aparece la publicidad, este video está basado en un texto que subí en Substack, que lo pueden encontrar allí para leerlo sí, con mayor distensión o placer, si realmente les interesan estos temas o ver cómo están expresados allí. En este video apenas quiero señalar el hecho de que la verdad y la mentira para Nietzsche no se trata de una cuestión moral, él lo dice, está más allá de la moral, sino que tiene que ver con una cuestión fáctica de la naturaleza humana, de la realidad humana, si vamos a emplear estos términos existenciales, donde no es posible decir la verdad. Es decir, en Nietzsche hay una radical renuncia a decir la verdad. No es que alguien miente porque falta a la verdad, es que puesto
que no hay verdad, todo lo que hay es mentira. O podríamos señalar, eso por un lado, pero si quisiéramos ser menos, ¿cómo decir?, provocadores con el discurso, podríamos decir que lo único que hay son nuestras propias verdades. Llamándolas nuestras propias mentiras o nuestras propias verdades, en definitiva es casi lo mismo, porque el concepto de verdad y mentira queda disuelto o deconstruido, podríamos decir en términos derridianos, en esta noción de que no hay verdad y no mentira, por lo tanto todo lo que hay es una imposición de fuerza de una interpretación dada de un determinado sujeto o pueblo. Eso es fundamental. Entonces, eso sería lo primero que hay que señalar, que no hay verdad y no hay mentira, lo que hay es solamente imposición de interpretaciones del mundo. La imposición de esa interpretación del mundo que se erige como campeona es lo que llamamos verdad. Mi criterio para hablar de mentira antes que de verdad es un criterio que podríamos llamar por izquierda, si se quiere, que tiene que ver con que el mundo es gobernado por los poderosos otros. El mundo es gobernado por aquellos que tienen poder, que tienen fuerza, que tienen capacidad de presentar verdades al mundo y darlas por cierto. Por ejemplo, que en 1492 Colón descubre América, por decir una cosa. No es que haya sido un choque de civilizaciones, no es que haya habido un genocidio, no es que haya habido una invasión, no, lo que hay es un descubrimiento y una extensión de la civilización europea. Esa sería una forma de verlo. Pero una forma de verlo alternativa sería creando una propia verdad, una verdad americana, que se opusiera a esa verdad oficial. En otros términos también podríamos decir que es una mentira, que lo que hacemos es negar la verdad, porque la verdad es lo que fácticamente se establece por el poder, y mentir. Mentir es decir lo que es nuestro al margen de los criterios de la verdad. ¿Cómo se establece la verdad? Bueno, la verdad se establece de muchas formas. Foucault va a hacer toda una filosofía muy profunda y muy valiosa con respecto a esto. Pero esa relación entre verdad y mentira es muy compleja, porque en términos discursivos de construcción del poder es muy difícil decir que uno dice la mentira. Es como que si uno quisiera hacer en una plataforma política, por ejemplo, en un momento electoral, uno no podría decir sin más, venimos a establecer nuestra propia mentira, porque eso te debilita discursivamente. Pero si uno tuviera que llevar el criterio al máximo, a su máxima consecuencia, diríamos que es una mentira. Bien, eso por un lado. Lo otro que yo quisiera señalar es la relación entre verdad, mentira y arte. Yo he tenido la suerte, el privilegio, la inquietud, la curiosidad de desarrollar ciertas características artísticas, sobre todo lo que tiene que ver con la literatura, con la poesía. Y yo, como tengo una formación de técnico químico, como una formación muy fuerte, anclada en la matemática, en la física, en la ciencia, durante muchos años, literalmente años y años, por lo menos 5, 10 años, me ha costado mucho separarme de la noción de verdad. La noción de verdad ha sido para mí una fuente de castración simbólica a la hora de crear contenido literario. Como si uno tuviese que mantener cierto orden eh, ético con respecto a lo que escribe para no caer en la falsedad. Y a mí me interesa mucho esta noción de verdad y mentira en Nietzsche, porque lo que resulta de esto es el hecho de que solo mintiendo el artista puede sentirse plenamente en libertad creativa. La mentira es lo que te permite ser fiel, o en todo caso decir la verdad, pero la verdad tiene que ser coherente y consistente con la propia obra. La verdad tiene que estar regida por la obra, no por los hechos, no por la intersubjetividad, no por los medios sociales. La mentira es lo que permite que uno pueda crear. Entonces, si uno, por ejemplo, cuando uno empieza a escribir, naturalmente habla sobre sí mismo habitualmente. Es muy poco, es lo más corriente. Pero bueno, decir la mentira es lo que te permite separar el hecho fáctico de lo que ocurrió y convertirlo en otra cosa. Por ejemplo, si un amor es frustrado, como diría Woody Allen en Annie Hall,
bueno, las cosas resultan bien y uno corrige el mundo mediante el arte. Esa corrección del mundo es una forma de mentira. Mentimos porque queremos crear arte. Y al mentir creamos una verdad alternativa, donde ya no importa la verdad o la mentira, sino que importa, lo que aquí importa es el efecto de sentido. Importa en el lector lo que la obra le hace sentir. Y cada cual construirá su verdad o su mentira en este término tan relativo o incierto de qué es lo que estoy diciendo. Pero el punto es que el artista debe despojarse de el respeto por la realidad. Un artista es aquel que pierde el respeto por la realidad y crea arte. Al crear arte crea algo a su medida, crea algo propio, crea algo que no necesita un anclaje real o objetivo o, o una crónica que respalde lo que uno dice. Uno no está haciendo historia, uno no está haciendo filosofía, no. Lo que uno está haciendo es arte, uno hace literatura, uno hace poesía y bienvenida sea entonces la mentira. Lo último que quiero señalar en este video, que también pueden encontrar en ese escrito, que son las conclusiones de mi inscripción en cierta materia, es la relación entre el hombre bueno y la mentira. El hombre bueno está definido por Nietzsche como el último hombre. El último hombre aparece en Zaratustra como aquel hombre que reúne en sí todos los valores establecidos por la sociedad. ¿Qué son todos estos valores establecidos por la sociedad? Bueno, los valores establecidos por la sociedad son los valores verdaderos, los valores buenos, los valores bellos. La belleza, la verdad, la bondad en esa tríada platónica es lo que establece el último hombre. El último hombre no es un creador, el último hombre es un repetidor de verdades ya establecidas antaño, hace mucho tiempo. Entonces, el último hombre es incapaz de mentir, es incapaz de maldad y es incapaz de crear arte. Entonces, este hombre bueno aparece como el depositario de todos los valores establecidos por una sociedad. Aquí aparece la interpretación por izquierdista de Nietzsche. Tenemos que, efectivamente, vivimos en un mundo de verdades, vivimos en un mundo jerárquico, vivimos en un mundo de opresión, vivimos en un mundo de jerarquías, donde decir la mentira es un acto revolucionario. Mentir cuando la verdad es opresiva es revolucionario. Entonces, aquí aparece la pregnancia de la mentira, de cómo uno tiene que oponerse al hombre bueno, tiene que oponerse a la bondad, pero a la bondad no en su sentido profundo, no en su sentido compasivo más hondo en el sentido nietzscheano, si bien él critica la compasión, sino en el sentido creador. Nietzsche tendería a pensar que toda creación artística justifica cualquier empresa humana política. Yo no estaría tan de acuerdo con eso, pero sí estaría de acuerdo con que superestructuralmente, si vamos a hablar en términos marxistas, la filosofía, el derecho, la moral, establecen verdades que sirven para oprimir al débil. Separarse de esas verdades opresoras superestructurales, como decía Marx, la cultura de una época es la cultura de la clase dominante. Separarse de esas verdades establecidas es una forma de crear conciencia revolucionaria, crear conciencia para el cambio, crear conciencia para el progreso. El progreso solamente se puede hacer por oposición a la verdad. Y el último hombre, que es el hombre bueno, es el hombre que es incapaz de crear artísticamente, pero también políticamente, y que solo repite la verdad del poderoso. Esa sería básicamente mi hipótesis de trabajo en este escrito. Quiero aclarar además que hay algo muy curioso que tiene que ver con mi experiencia con ciertos sujetos militantes, con, por ejemplo, la socialdemocracia, que tiene que ver con cierto estándar de político militante, donde lleva una vida de clase media alta, quizás algunos más bajos, donde todas sus necesidades económicas están cubiertas y pueden permitirse, podríamos decir un poco cínicamente, el lujo de militar o el lujo de hacer política. Esta militancia socialdemócrata lo que hace es perpetuar el orden del último hombre, donde éticamente son irreprochables, porque éticamente se comportan como buenas personas,
pero parecería que son incapaces de ponerse en la piel de aquel que, digámoslo en términos hegemónicos, es falso, es feo y es malo. El falso, el feo y el malo no entra en esta lógica socialdemócrata. Entonces, el feo, el malo y el falso solamente puede ser revolucionario en una filosofía que esté más allá del bien y del mal y que desafíe la verdad instituida por el poder. Desafiar la verdad instituida por el poder es lo que puede hacer un pensamiento de izquierda profundamente comprometido con el débil, profundamente comprometido con el oprimido. Bueno, les vuelvo a decir, si les interesa este texto, lo pueden encontrar en mi Substack. La dirección es de Bonchi Martínez, todos juntos. El Substack de Bonchi. Les vuelvo a aclarar, como en todos mis últimos videos, si les gustó este video, por favor den like, porque eso me ayuda mucho el algoritmo. También me encantaría si se suscribieran para así poder llegarles a quienes sientan interés o placer por mi contenido. Y con todo eso dicho, me despido. Saludos.